El ministro de Salud de la provincia, Rodolfo Montero, está con nosotros. Vamos a hablar de varios temas, pero lógicamente medicamentos, licitaciones, toda la estela que dejó la serie de audios. Ya le generaron preguntas. Nosotros vamos a hacer, esperemos, algunas nuevas y más importantes serán las respuestas. Ministro, bienvenido, Rodolfo. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar. ¿Has venido varias veces al Séptimo Día? He venido un par de veces, sí. Sí, y la semana pasada diste una conferencia de prensa que yo creo que fue de tiempo récord. La estuvimos desgrabando y duró como 15 minutos y hablaste de varios temas. Estaba lo del Andís, por supuesto. Y la verdad es que dejó varias cosas para cortar, porque hablaste de los gremios, hablaste de los medicamentos. Me quedo con uno de los puntos de los que siempre se te pregunta, que es la compra de las drogas afuera, a otros países. ¿Cuánto lleva ahorrado Mendoza, según ustedes, con esta metodología? Con lo que ya compramos, unos 2.600 millones de pesos. Gastamos 500 y pico de millones ya, y acá en el mercado local nos hubieran costado 3.100 más o menos. Así que hemos ahorrado 2.600 millones con lo que hemos comprado hasta ahora, que ha ido llegando. ¿En qué? ¿En 8 meses? No recuerdo si empezó en enero. Sí, es un proceso lento y difícil porque no se ha hecho. Es la primera provincia que sale a importar de manera directa desde el exterior, entonces es un proceso que hemos ido escalando de a poco. Empezamos el año pasado con metformina, que fue la primera droga para la diabetes, y después fuimos comprando oncológicos, implantes anticonceptivos y diferentes medicamentos para la epilepsia. Exactamente cómo se explica lo que pasa con la, entiendo yo, por lo menos lo pongo entre comillas, cartelización en esta industria. Hay una muy buena nota del colega de Ricardo Montacuto el domingo, donde se habla de esa cartelización. Y hay un ejemplo muy claro, que es que Mendoza compró un implante subdérmico, unas varillas subdérmicas que son anticonceptivas. Exactamente. Que saldrían $95 la caja. Mendoza las consiguió pagar $8.50. Sí, la comparación que nosotros hacemos, que fue la que publicó el gobernador, es lo que estábamos comprando, que es una marca, otra, Implanon se llama, es otro laboratorio que comprábamos acá, esos implantes, los comprábamos a $95 efectivamente, y los importamos a $8.50, que es un producto de Bayer, antes de que Bayer apruebe ese producto por la ANMAT para que distribuirlo vía Bayer Argentina, digamos. Lo pudimos comprar. ¿Pero entonces no está aprobado por la ANMAT? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que, y nuestra importación también, lo que pasa es que el proceso de registro en el país de la ANMAT normalmente demora, y nosotros aprovechamos esa ventana y salimos a comprar directamente vía OPS a Bayer Finlandia, porque ese producto se produce en Finlandia. Entonces, antes de que tenga la representación Bayer Argentina, lo compramos con aprobación de la ANMAT a Bayer directamente, lo importamos a $8.50 y comprábamos el alternativo acá a $95. Eso implicó 1.000 millones de pesos de ahorro en ese producto, que nos alcanza para un año más o menos lo que hemos comprado. O sea que un poco menos que la mitad de todo el ahorro tiene que ver con ese producto particular. Sí. 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. ¿Y qué dicen los laboratorios, las droguerías, cuando ven a Mendoza que se desmarca y hace algo que les altera el negocio? No me han dicho nada de manera directa, pero calculo que no estarán felices de ese producto, porque expone un poco la situación de la industria local. Explicar cómo funciona la industria en Argentina nos llevaría un poco de tiempo, pero los ciudadanos lo pueden ver directamente. Si vos vas a una farmacia acá o vas a una farmacia en Chile, por ejemplo, que nosotros viajamos mucho, te das cuenta que el precio de los medicamentos en Argentina es extremadamente alto. Igual si te comparás con Estados Unidos, si te comparás con Europa, los medicamentos acá son muy caros. Ahora, ¿qué pasa cuando a una persona le dan una droga que es la misma en términos genéricos, pero distinta en nombre comercial, y esa persona tiene recetado uno en particular y le quieren dar otro? Entiendo que hay quejas, entiendo que hay un organismo que se encarga de recibir esas quejas, de explicar por qué no, pero si a alguien que tiene una patología puntual le recetan algo, quiere que le den ese que le recetaron. ¿Cómo atajan eso? Sí. Hay un caso en la nota de la que estamos hablando que es bastante interesante, que habla de hipertensión pulmonar. Y que es un medicamento ultra hiper caro. Exactamente. ¿Podés explicarnos ese caso puntual? Sí. ¿Me llamó particularmente la atención? Hay una droga para la hipertensión, la marca comercial, estás hablando de Remodulin, que tiene la representación en un laboratorio local que se llama Vago. Ese medicamento cuesta 350 millones de pesos más o menos. Hay otras ¿El medicamento solo? Sí. 350 millones de pesos. Un medicamento muy caro que le mejora mucho la calidad de vida a quienes tienen hipertensión pulmonar. Pero hay otras marcas alternativas en el mercado local y en el mundo. En el mundo cuestan lo mismo. El Remodulin, la marca comercial, es una droga de Estados Unidos.
se venció la patente hace mucho tiempo, pero ese medicamento en el mundo compite con estos otros de igual a igual, con el mismo precio. En Argentina vale 350 ese y los alternativos 50 millones. Y normalmente prescriben esa marca, tiene el mismo efecto, la misma biodisponibilidad, la misma bioequivalencia, es decir, es exactamente el mismo medicamento con marca distinta, digamos. ¿Qué pasa en OSEP? Hay reclamos de que supuestamente hay gente que ha tenido que interrumpir quimioterapias por ausencia de medicamentos. Ha habido un retraso, la industria nos cortó. Nosotros teníamos en la obra social provincial un convenio con la industria, con las 3 cámaras de la industria. En febrero nos... Las que nuclean a los laboratorios, los de acá y los que ponen los precios. Ellos ponen los precios, claro. Exactamente, en Argentina, digamos. Nos cortaron ese convenio el 28 de febrero, entonces es un convenio que llevaba décadas con la obra social provincial, entonces la obra social tuvo que salir a hacer licitaciones para proveerse de todos los medicamentos. En esas licitaciones de marzo y abril hubo complicaciones logísticas, hubo laboratorios que prometían entregar en una fecha, entonces se retrasó, es cierto que sobre todo abril y mayo hubo algunos retrasos de entrega de medicamentos. Pero yo he leído de hace poco, no de abril y mayo. Pero está regularizada la entrega de medecamentos. La entrega de medicamentos oncológicos de OSEP está totalmente regularizada. Sí. Hay medicamentos, stock de medicamentos en OSEP para todo el mundo. Sí. No hay nadie que vaya hoy, porque se hablaba hasta de recursos de amparo presentados para poder conseguirlo. ¿Eso no existe? Mira, no estoy al tanto si hay o no recursos de amparo, pero sé que la provisión de medicamentos se regularizó. Sé que tuvimos esas complicaciones en marzo y abril y que ahora está regularizado la entrega. Sé que ha habido algunos conflictos, algunos videos de personas que habían ido y no los atendimos como corresponde, porque tenía un turno un día después, la medicación estaba, pero tenía el turno al otro día. También es cierto que al entregar solo en la farmacia de OSEP, muchas veces se acumulan muchos pacientes y empieza a generar molestias. Es algo que tenemos que trabajar y mejorar, pero no es una cuestión de faltante de medicamentos. ¿Pero por qué si tenía que ir al otro día decís no lo atendimos bien? Porque fue el día anterior, no el día del turno, y la verdad es que tendríamos que haber hecho los esfuerzos para entregarle los medicamentos ese día si había ido ese día y no decirle ¿y se habló esto venga para mañana? Abajo, che, ¿no estuvimos bien acá? Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Y? Cuando hacemos las cosas mal hay que reconocerlas y mejorar. Bien. Me quedo un segundo en OSEP y vuelvo a lo que marcabas recién de un medicamento a veces se puede reemplazar por otro por una cuestión de precios. Y esos precios no son ahorrar por ahorrar, sino que a veces me imagino es plata que puedas dar otro medicamento. O más. Sí. Pero pará, tengo una pregunta puntual sobre eso. Dicen que en tratamientos oncológicos le están dando la misma droga, pero distinto medicamento, y que eso genera cambios, porque aunque sea la misma droga, genera cambios en el paciente. ¿Es así? ¿No es así? No, no es así. Tengo casos cercanos que te dicen, che, esto es así, me cambia cómo me pega. No sé qué droga puntual estás hablando, pero normalmente cuando vos generás cambio de un medicamento al otro, si el medicamento tiene no solo la misma eficacia, sino que está demostrada misma bioequivalencia y misma biodisponibilidad, que es cómo lo absorbe el cuerpo y el efecto de la droga sobre el cuerpo, sí, claro, sí, si tienen lo mismo, tiene el mismo efecto. Pero además, vos te das cuenta, cuando entran otras drogas, el precio de esa que era muy cara, en este caso concreto que vos me decías de la importación de ese laboratorio de afuera, cuando entran bajan 3 veces, 4 veces, 5 veces los precios, con lo cual no es una cuestión de marca o de calidad, es una cuestión de si pueden imponer los precios o no pueden imponer los precios. De negocio y de cartelización. Totalmente. Me quedo un segundo en este tema. En la conferencia de prensa de la semana pasada, entiendo que dijiste que una persona que estaba en campaña, no la nombraste, pero yo entiendo que es Claudia Iturbe, utiliza la imagen de chicos perdiendo el pelo para su cruzada gremial o su cruzada política. ¿Dijiste eso? ¿Lo pensás de Iturbe? Sí, yo no quiero entrar en ese juego porque me parece que la sociedad está harta ya de ese juego de campaña sucia, pero sí, lo dije refiriéndome a ella. Claudia siempre ha tenido ambiciones políticas. Bueno, ahora es candidata de Difonso, que se acabó. Exactamente. Con Difonso, no de Difonso. Exacto. Y ella ha usado el gremio para hacer su catapulta también a nivel personal y tiene ambiciones políticas. Lo que yo creo que hace daño, porque siempre tenemos que poner a los pacientes por delante de esto. Cuando vos decís cosas que no son, o hacés videitos de cosas que no son, generás también mucha incertidumbre en los pacientes. Hay familias que la están pasando muy mal atrás de eso, que tienen hijos que los están atendiendo en el Noti, y que cuando sale un video así empiezan a generar mucha incertidumbre, van al hospital, se angustian. Entonces creo que esas cosas hacen daño y no me parece para nada correcto hacer un video
para tener difusión y hacer campaña mostrando cómo se le cae el pelo a los niños. Me parece bajísimo, absolutamente bajísimo. Además que no es cierto. Sí es cierto que nos renunciaron 3 profesionales del servicio de cuidados paliativos el mismo día. Del NOTI. Nos presentaron la renuncia a 3 profesionales al mismo tiempo, 2 pediatras y una psicóloga, sí. Pero inmediatamente el hospital puso gente de otros servicios, incluso 5 anestesistas que hicieron toda la parte de tratamiento del dolor, estaba el subdirector asistencial, la coordinadora asistencial, y después se salió a contratar a paliativistas, con lo cual no se perdieron turnos, nada. Pero es que pensar, de verdad esto, pensar que alguien en su sano juicio puede querer desarmar el servicio que cuida a los niños en su última etapa de vida, es una locura. ¿A quién se le ocurre? Yo te podría decir todo lo que estamos haciendo, los profesionales que estamos contratando, las inversiones que vamos a hacer en el NOTI, que son multimillonarias, todo lo que estamos haciendo ahora, las obras que están en marcha, pero es que ni tiene sentido que discutamos eso. ¿De verdad a alguien se le ocurre que se puede sacar un servicio para los niños en esa condición? Es bajo, y hacer un video así, mostrar a los niños, que para colmo no creo que tengan autorización de esas familias para mostrar a los niños en esas condiciones. La verdad que no me parece bueno. Hablemos de este tema de inversión. Entiendo que lo que está diciendo el gobierno es: vamos a haber intervenido todas las prestaciones sanitarias de la provincia de acá al final de la gestión, absolutamente todas. Sí, es decir, lo voy a decir me gustaría hacerte el contexto de cómo llegás a esa situación, porque muy rápido hubo una primer gestión de Alfredo donde se hizo mucha inversión en los hospitales. Se ordenó primero, no se pagaban sueldos, si te acordás, se le debía un año a los proveedores, se ordenó administrativamente, se invirtieron en casi todos los hospitales de la provincia. Si vos repasás toda la geografía de la provincia, casi todos los hospitales tienen ampliaciones gigantescas, casi hospitales paralelos al lado. Eso resolvió el orden administrativo y la urgencia de los hospitales. Y esta etapa es una etapa donde hay que hacer lo importante. Por eso todas las reformas del año pasado, las leyes y las 140 reformas, y por eso empezamos el año pasado ya a remodelar todo lo que era atención primaria, a construir centros de salud. Hace poquito inauguramos uno muy grande en Palmira, pero la ambición es llegar a los 250 centros de salud en toda la gestión, es decir, dejar atención primaria con profesionales, por eso el régimen 38, pagarle mejor a los médicos que estén en el centro de salud, sí, pero además mejorar la tecnología y la infraestructura de los centros de salud, que ahí es donde está el foco de lo importante. Yo he escuchado muchos años, décadas, decir que hay que fortalecer la atención primaria, y los presupuestos no iban para la atención primaria. Nosotros tenemos, si vos ves el régimen 38 de los médicos, por ejemplo, el médico que más gana por hora es el médico que va a estar en atención primaria, que está en atención primaria. Entonces, hay una voluntad real de fortalecer en serio la atención primaria con el recurso humano, pero también con la infraestructura. Entonces, estos 5.000 millones son para los próximos 5 o 6 meses, digamos, pero va a haber que seguir invirtiendo para llegar a todos. El gobierno modificó el convenio colectivo de trabajo, mejor dicho, no modificó, creó un convenio colectivo nuevo e invitó a los médicos a sumarse. Ya tienen un número bastante elevado, pero hay una crítica del otro lado, y sobre todo de algunos gremios, entiendo AMPROS en realidad, que dice: ese convenio es malo, no vayan. Sin embargo, entiendo que cada vez más médicos se están yendo, por lo menos eso difunden ustedes. Explícanos eso desde tu óptica. Sí, no es un convenio colectivo. Los convenios colectivos tienen que ser de acuerdo, digamos, entre el gobierno y el gremio. Es un régimen nuevo solo para médicos optativos que se pasan los médicos que quieren, sí, y pueden volver después. Fuimos criticados 1 año y pico por hacer ese convenio, por hacer ese régimen. Espantaron a los médicos, dijimos que los querían echar, decían que afectábamos la estabilidad, que un montón de cosas. Hoy ya hay números para ver el éxito. Hay 700 profesionales, 700 médicos que ya se pasaron, y otros 600 que han pedido pasar, que estamos evaluando papeles, y además vamos pasando más o menos. ¿Y cuánto es la totalidad? Tenemos 2.850 médicos más o menos. Vamos 700, tenemos otros 600 ya con pedidos, pero la idea también es lo mismo, al final de la gestión tratar de pasar a todo. ¿En total? 2.850. O sea que estarían cerca de cerrar este año con la mitad de los médicos en su nuevo régimen, el régimen que inventó. No la mitad, pero casi, sí. Casi la mitad. No nos queda mucho tiempo. Había un tema que quería saber en qué andaba, que se dijo, entiendo, a principios de año, que era el dinero que podía llegar desde el BID a la provincia para el tema sanitario. ¿Se va a usar para varios proyectos o es todo para uno, y cuánto es?
Lo que estamos solicitando y la autorización que nos dio la legislatura con la ley son 85 millones de dólares, que nosotros venimos trabajando hace bastante con el BID, con lo cual es el organismo multilateral que en principio podría financiar salud. La CAF está trabajando con educación. Lo nuestro es un proyecto, pero es transversal prácticamente a todo, porque es transformación digital. La preocupación nuestra, el objetivo final es simplificarle la vida al ciudadano, que el ciudadano tenga su historia clínica en su celular, que la inteligencia artificial lea. ¿85 millones de dólares? Sí, porque es un proyecto, necesitamos implementar 25 sistemas distintos, ya ahí venimos trabajando en eso, pero necesitamos acelerar ese proceso de implementación en toda la provincia. Es decir, hay 300 centros de salud y 23 hospitales que tienen que tener todos implementados los 25 sistemas, no es solo historia clínica, está prescripción, sistema de laboratorio, hay que digitalizar todo el sistema público y también invertir en infraestructura para que esos sistemas funcionen, con lo cual es un proyecto muy ambicioso que pretende facilitarle la vida al ciudadano. Gracias, Rodolfo, por venir. Por favor, gracias.